Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted esté viendo o escuchando este podcast. Bienvenidos a Sobreviviendo a mis hijos. Hoy tenemos un tema bastante especial. Interesante. Interesantísimo. Cuando Quique me lo dijo, yo dije, ¿y esto qué tiene que ver con los papás? Todo. Y luego me di cuenta que todo tiene que ver con los papás, sobre todo, bueno, tú que tienes 3, yo que tengo 2 de la misma edad, y entonces uno va como cargándolos al mismo tiempo. Y bueno, tenemos invitados súper especiales. Vamos a hablar sobre la columna y los adultos. Y para eso tenemos al doctor Nelson Cedeño y al doctor Andrés Báez. Son cirujanos de columnas, o columnólogos, dijiste ahorita. Qué lindo. Que muy lindo. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre este tema que creo que les puede interesar, sobre todo si son esa generación de papás no tan jóvenes como nosotros y que ya la edad está haciendo estragos. O las malas prácticas. Genética. Después hablamos de eso. ¿En serio? Ok. Esto es Sobreviviendo en Hijos Podcast. Síganos en nuestras redes sociales, denle a la campanita, suscríbanse para que les llegue la notificación de que tienen más episodios y que tenemos estreno. Y esto comienza así. Este programa es presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym. Serious Fun. Crazy Park. Atrévete a divertirte. Una producción deSpodcast. Bueno, este episodio vino porque en diciembre del 25 los doctores me tuvieron que operar la espalda. Es correcto. A mis 38 años soy paciente de ortopedia de columna. Tuvieron que hacerme una microdisectomía de 2 niveles de mi columna. Pero esto venía cancaneando hace como 15 años. Ajá, como que el dolor iba y se venía, y se iba y venía. Y me acuerdo que una vez Nelson me evaluó cuando yo era residente en neonatología. Yo creo que estabas terminando ortopedia. Dije, y me lastimé haciendo CrossFit y no me pude, o sea, hice un peso muerto, no me pude parar después. ¿Qué hago, hermano? Dije, me tomé una placa, dije, tú estás bien, estás joven, entrena, corticoides, analgésico y me avisa cómo sigues. Y hace 15 años. Y en ese reloj fueron como 15, 16 años, ajá. Ok. Más bien iba aguantó y bastante. venía, y se iba y venía, y eso se iba y venía, hasta que en septiembre del 25, haciendo un peso muerto de vuelta, y se dije, ¡puf! Y dije, oh, fuck, de vuelta esta vaina. Y dije, bueno, pues que terapia, que el masaje, que el calor, no sé qué cosa, y que esto no se va. Y esto no se va. Ok. Y esto no se va. Pero y, era un dolor distinto al dolor muscular de entrenamiento. Era un dolor obviamente. que se irradiaba mi pierna. Ahora hablamos de eso. O sea, Ok. sentí una cosa en mi pierna rara, pues. Ok. Entonces, dije, esto no es normal. Y no me podía acostar boca abajo. Me dolía acostar boca abajo. Ok. Entonces le escribí a Nelson, dije, y me pasó esto. ¿Qué hago? El man dije, ve a tomar una resonancia. Fui, me hice la resonancia. Y cuando me bajo del resonador, esa gente que nunca dice nada, que son los manes que hacen los estudios. Sí, esos Los manes. Así que, listo, pues echado para adelante, el man. Todo bien, y Yo- que ya les mandaremos el Yo reporte. me bajé informe. y el man preocupado se me ¿Estás acercó y bien? dije, doctor, ¿usted está bien? Yo dije, sí, Porque ¿por lo qué? que yo estoy viendo no está ¿Usted nada vino bien. manejando? Y dije, sí. Y se manejando y dije, sí. Bueno, con cuidado, pues está bien. En mi cabeza, Hasta en la mi guacha. cabeza, lo que yo había leído en la literatura médica es que si no tienes mucha molestia, no sé qué cosa, posiblemente no sea nada. Ok. Entonces después me llama Nelson, dice, "Ey, no tienes una hernia, tienes una pepa que se sale de tu lado izquierdo y tienes otra que se sale de tu lado derecho. Y es más, le presenté el estudio a Andrés y dice Andrés, dije, ¿quién es esta persona? A esta persona hay que operarla ayer. Esta persona no puede así por la calle, pues. Entonces viene esta cosa que me opero, no me opero, estoy joven, eso es necesario, será que puedo regresar a mi vida después. Y luego me reuní con ambos y conversamos un montón y me dijeron algo bien importante. Eres joven, tienes hijos, vas a tener una vida activa y quieres estar funcional para tus hijos, pues. Correcto. Y ahí fue donde, después que me operaron, donde dije, wow, tengo que invitarlos a venir a hablar, porque esto que yo viví, supongo que es algo que ve mucha gente. Y he conocido amigos de mis papás que tienen 60 y pico altos, y que no, que vivo viviendo así hace tiempo, y entonces nada más que más nunca puedo hacer ejercicio. Sí, Y la más nunca puedo hacer resignación lo de la otro. edad, ¿no? Entonces, eso es lo que, como que, lo que no queremos llegar. O sea, que si se puede hacer una intervención temprano, vas a tener mejor calidad de vida. Y trajimos a los expertos para hablar de cómo funciona la película, pues. Yo tengo una gran duda primero, y es, yo sufrí de la columna hace muchos años, y recuerdo que un doctor me dijo, hay que operarte, tienes una lesión en la tal y no sé qué, y luego me agarró un terapeuta
Y me dijo... ¿Te traqueó? ¿Te acomodó? No, te todavía acomodó? no. Pero sí, con mucha terapia me dijo, esto lo podemos solucionar sin que entres al quirófano, ¿no? Y parte de los puntos que tenemos aquí es que a qué edad comienza una columna o una espalda a pedir perdón o a manifestarse, porque hay dos situaciones distintas. Este señor que entrena durísimamente y que a veces yo, según mi criterio y mi ignorancia, pienso que abusa, y lo que con el pasar del tiempo es normal que suceda. Entonces, uno pensaría, yo estoy joven, yo no tengo por qué sufrir de la espalda, pero puede que Eso es para tengas los alguna viejos. condición, eso es para los viejos. ¿Cómo es o sea, a qué edad hay que empezar a prestarle atención? Mira, yo te voy a decir en cuanto a la edad, y ese es un tema muy importante, ¿no? La columna empieza a molestar en el momento en que uno no la está cuidando, independientemente de la edad. Ok. Entonces, en cuanto a la edad, yo quiero saber más o menos cuándo empieza a molestar porque yo quiero saber cuándo me la tengo que cuidar. Y yo cuando hablo con los pacientes muchas veces yo les digo, mira, esto es como la higiene bucal. Y yo le pregunto a los pacientes, ¿cuántas veces al día tú te cepillas los dientes? Y todo el mundo tiene en su cabeza, yo me cepillo los dientes 3 veces al día. Porque hemos tenido una propaganda, todos éramos Sí. niños y veíamos la propaganda al final, cepíllate los dientes y colgate y todo lo demás, ¿no? Y la gente crece con esa idea de que yo me tengo que cepillar los dientes, porque si yo no me cuido los dientes, voy a tener caries. Claro. Uno tiene que tener una buena higiene bucal, pero de la misma manera uno tiene que tener una buena higiene de columna. Y no hay que esperar a que, como ahora tengo problemas en la columna, entonces ahora es que me la tengo que cuidar. Si no te la cuidaste, vas a terminar con un problema en la columna. Okay. Entonces, la edad para cuidarse la columna es siempre. Siempre. Todos tenemos que cuidarnos la espalda, ¿no? ¿Cómo te cuidas la columna? Básicamente, teniendo un peso adecuado, que hoy en día es un factor muy importante de todos los problemas de obesidad que tenemos, pero ese peso le cae a la estructura que tiene que llevar ese peso a las piernas, que es la columna vertebral, y darnos movimiento. Está teniendo un peso adecuado. Entre más peso yo tengo, más tienen que trabajar esos amortiguadores que tenemos en medio de las vértebras, que son los discos intervertebrales, y por ende más se van a desgastar. Tener un buen tono de masa muscular, sobre todo abdomen, espalda, el core, porque esa es la faja natural que tiene el cuerpo para ayudar a la columna a soportar el peso. Hacer ejercicios, porque quizás cuando somos jóvenes es muy fácil tener un peso adecuado y un buen tono de masa muscular, pero eso rápidamente va cambiando, y si no hacemos ejercicio, estos dos se van perdiendo de una vez. Claro. No levantar peso excesivo. Déjame repetir esa parte. Otra vez. No levantar peso excesivo. Tratar de o evitar estar recogiendo cosas con la espalda, sino doblando las rodillas, espalda recta, usando las piernas que tienen mucho más fuerza y mucho más músculo que nuestra espalda. Dormir boca arriba o boca abajo, boca arriba o de lado, nunca boca abajo, porque el dormir boca abajo cambia las curvaturas de la columna y se desgasta. Wow, eso no sabía eso. Eso es... Y entonces nadie debe dormir boca abajo. Boca abajo es para agarrar el sol en la piscina o en la playa o en Para que mate las nalgas. en la prueba del bote. Exacto. El yate. Exacto, un ratito. Andrés tiene unos pasos interesantes. Exacto, o sea, Tienes que ser amigo de él. hay diferentes tipos de pacientes. Hay uno que no, tú cuando estás en el yate, procura no estar boca abajo más de 15 minutos. Y tú cuando estás en el río, también, no importa. Eso funciona para todo el mundo. Cuidado con la olla y, por favor, senta. Okay. Y usar sillas que tengan un buen soporte de espalda. Porque cuando estamos trabajando todo el día no podemos estar, por ejemplo, y pasó mucho en pandemia. La gente trabajaba en la casa en sillas de comedor, rectas. Entonces al final los músculos se cansan, se fatigan y uno empieza a tratar de... Empiezas a encorvar. ¿no? Oh, wow. O entonces, si uno va a estar trabajando, tiene que ser una silla con un buen soporte de espalda para que uno esté en la posición adecuada. Esa es la manera más, no sé si algo más que... Cosas básicas. Un punto muy importante, Andrés y yo vemos mucha gente joven, mucha gente que entrena, que te dice, es que yo soy un atleta de alto rendimiento porque yo hago, belleza. Está cool hacer ejercicio. El problema es que muchas veces hacen deportes antagónicos, tipo, el entrenamiento que hago para este tipo de deporte es contradictorio para este otro tipo de deporte que yo realizo. Por ejemplo, yo veo mucha gente que hace running, que está cool. Para hacer running tú tienes que tener una alimentación, un sueño y un entrenamiento en específico. Pero ese mismo que hace running 15 kilómetros 10 veces a la semana, hace CrossFit o hace pesas o hace algún ejercicio de resistencia
Entonces estás haciendo un ejercicio para desarrollar cierto tipo de masa muscular Ujú. versus otro de otro tipo de masa muscular. Mm. Entonces, al ver los dos tipos diferentes de metabolismo que tienes que tener, de alimentación y de preparación para hacer ese tipo de cosas, estás neutralizando o la ganancia de masa muscular o la ganancia de resistencia física para tus corridas, o ganando mucho peso para una corrida o perdiendo mucha masa muscular para hacer un clean, un jerk o un snatch, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que la gente tiene que tener en cuenta es, ¿para qué estoy entrenando? Ok, O sea, tener un objetivo. ok. O sea, está bien, me quiero divertir y todo ese tipo de cuestiones, pero si tú agarras tu carro y lo manejas para ir al trabajo y vienes a la casa, pero en la noche se lo das un palanca para que haga Uber y los fines de semana se lo das a alguien para que haga acarreo, Ujú. ¿cuánto tiempo te va a durar ese carro? No. Versus si yo manejo mi carro de mi casa al hospital, del hospital a la casa, tú puedes tener ese carro 15, 20 años sin que te dé problemas, sin Exacto. cambiarle las piezas. Entonces, tu cuerpo Tal cual. va a Como una reaccionar máquina. a lo que Claro. tú le des. Y hay Ok. gente que, pero, Claro. pero yo conozco gente que no le pasa nada. Y ese man es un genética privilegiada, pero ese no eres tú. O sea, tú estás aquí hoy Mm. que te lastimaste. No, pero yo no quiero cambiar mi estilo. Es que ese estilo te Te lastimó. lastimó. Ujú. Entonces, no es que yo te estoy prohibiendo hacer algo. Yo estoy tratando de que tú te sigas lastimando o en el peor de los casos que termines en una lesión discapacitante. Claro. Una hernia que te lastime el nervio, porque sí, yo me puedo operar una semana después que me salió la hernia y puedo tener un déficit neurológico, una lesión, un pie caído, lo que sea. Y puedo pasar 3 años con una hernia y no tener ningún tipo de secuela. Claro. Pero ni él ni yo tenemos una bolita de cristal Para adivinar. para cuál saber va a quién ser se tu iba a aguantar futuro. los 3 años o quién no. Claro. Entonces, es un riesgo que te estás corriendo innecesariamente por una cuestión que es para tener placer, porque hacer deportes es para placer, porque Claro. eso no Aquí te da nadie de ve comer, eso. eso no te Sí, da de exacto, comer. nadie ve Claro. eso, ¿Me sí. explico? Entonces, ese deterioro en la columna de mucha gente joven, y hablo de los 20 hacia arriba, ha venido con el advenimiento de mucha práctica deportiva de alto impacto, Ujú. que a lo mejor tu papá o tu abuelo jugaban béisbol, jugaban soccer. Ujú, sí, Ey, sí. la clásica del bebedera El con el, futbolito, Sí, con con béisbol. el bebes y softball y juegas vaina, los softball, pipones y las ajá. cuestiones. Y ese era su deporte y eso no los lastimaba tanto, por eso no se veía tanta lesión. Pero ahora hay tanto acceso a tantos tipos de Sí. actividad física que a veces ni siquiera te alcanza el tiempo para hacerlas Pero bueno, todas. generacionalmente el consumo de alcohol ha bajado en las En los jóvenes. en las jóvenes Enormemente. porque Y hacen la mucho más cantidad de ejercicio. ejercicio, claro, claro. Ahí Ahora, se ve que no soy tan joven, ¿no? en- Porque en sigo cu- bebiendo algo por Estamos a la mitad. Estamos a la Estamos a mitad. la mitad. Ahora, en cuanto a la edad, generalmente después de los 30 años es más frecuente, Ujú, ujú. pero desde los 20 años en adelante ya empezamos a ver deterioro en la espalda que tiene que ver con genética, ¿Viste? edad, peso, Te el peso estudiaste. del paciente, tipo de actividad, si hacía o no hacía ejercicio, qué tipo de ejercicio lo hacía, como lo dice Nelson, ¿no? Ujú. Muchos factores influyen. La paciente más joven que hemos tenido, que hemos operado una hernia de disco, tenía 16 años, con Wow. una hernia de disco enorme, y esa paciente tenía 3 años con dolor en la pierna que la venían manejando como un esguince o como una ruptura muscular. Wow. Desde Que los nadie 13 sospecha años. que a esa hora tú tengas Claro, una de hecho, Claro. cuando me fueron a ver a mí, yo le dije, mira, yo te voy a hacer una resonancia porque es mi deber Exacto. hacerte una resonancia, pero yo a los 16 años no pretendo encontrar nada y tenía una hernia enorme que explicaba los síntomas que tenía hace 3 años atrás. Wow. Entonces, ¿qué hace una niña de 13 años que no era deportista de alto rendimiento, que Ujú. una niña normal con una hernia de disco enorme? Son también esas cosas que se salen de la estadística que uno no, Sí, no puede la explicar. página, la parte de abajo del librito. Ujú. Y por ejemplo, yo que siempre me saco la información de parte de las mamás. Bueno, yo tuve un embarazo múltiple, entonces evidentemente el centro de gravedad, el peso de mi barriga era, aún así, yo como de la parte de atrás tengo bastante, entonces yo decía, bueno, se está equilibrando esto, no estamos tan mal, no la pasé tan mal realmente, sí estaba muy pesada. Pero ¿cómo afecta, a pesar de que son 9 meses en el mejor de los casos, cómo afecta esa naturaleza de esa columna el llevar un bebé adentro? Afecta muchísimo. ¿Y queda permanentemente o después se reacomoda todo? Mira, a pesar de que el embarazo tiene unos cambios fisiológicos naturales, o sea, Ujú. la columna se acomoda, la pelvis se acomoda al peso del bebé para que tú puedas seguir siendo funcional, Ujú. son
pocos los casos en donde el paciente durante el embarazo tiene una descompensación de una hernia o tiene una lesión que, tú sabes, requiera de que o interrumpir el embarazo e intervenir a la mamá. La mayoría de las veces son al final, después que dan a luz. Ahí es donde viene la descompensación. Yo creo que eso... Tiene que ver a veces con que qué tanto tiene la mamá de masa muscular para regresar a su estado normal y también que el embarazo siempre es un factor protector porque se liberan tantas hormonas que Puede ser. producen disminución de la inflamación y un montón de cosas. Pues a la mamá que tiene trastornos psiquiátricos, la placenta produce factores protectores para que la mamá pueda estar sin medicamentos durante el embarazo. Wow. Entonces es bien interesante todo lo que pasa en el embarazo. O sea, se liberan tantas cosas a través de la placenta que producen, asumo que van a producir que eso que está molestando se mantenga desinflamado y como se va a la placenta es como que bueno, pues ahora sí, Y ahora sí voy con todo. voy con todo. Yo creo que ese cambio del eje, generalmente el embarazo lo que produce es un dolor muscular. Porque Claro, haces un esfuerzo. estoy claro. constantemente cargando un peso aquí adelante. Y si es un embarazo múltiple, con más razón. Entonces, todo el tiempo voy al gimnasio todos los días a hacer espalda. ¿Y por qué me duele la espalda? Sí, Porque exacto. todos los días Claro. estás haciendo espalda y no Claro. lo puedes evitar, ¿no? Claro. Entonces, en la parte del embarazo es una parte, sobre todo muscular. Es muy poco probable que, tuve una lesión. Los hay. Me tuvieron que quedar en cama porque no aguantaba el dolor de la pierna, pero Claro. es muy raro. Ahora, después del embarazo también viene una etapa muy difícil para la mamá. Yo siempre le digo a los pacientes que mujer embarazada es igual a mujer con dolor de espalda y mujer que da luz es igual a papá y mamá con dolor de espalda. Porque entre otros factores pasa, mete al niño en la cuna, A eso iba Saca cuando al niño de me la dijiste cuna. lo de las piernas. Yo, mete al niño en la cuna, cámbiale el pañal y estás en esta posición Sí. y todo el tiempo estás en esa posición Todo y el después tiempo. arranca a gatear. Y que corretealo. Que Y no corretea a ese matar. chiquillo. no Se se intenta mate. matar cada 15 minutos en un momento. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, y generalmente uno qué hace, uno se agacha y recoge, agacha y recoge. Entonces, en ese vaivén, Que me duele la carga, espalda. carga, papá, carga. Exacto. Bueno, a mí me Exacto. tuvieron que operar esta mano. Esto es muy importante. ¿Qué? Esto es muy importante. Ajá. Mamá o mujer que se quiere embarazar, mujer embarazada, mujer en tercer trimestre, no tiene prohibido hacer ejercicio, no solamente es pilates, no solamente es yoga. Hay que jalar hierros. Y jalar hierro se Peso. traduce en ganar masa muscular. Nadie se le ocurre si Andrés, yo le pregunto, Andrés, ¿qué puedo hacer para tener un bíceps más grande? Ay, voy a hacerte yoga. No, tú vas a decir, tienes que ir al gimnasio a esa Claro. pesa. La Va- mujer tiene que hacer ejercicio para prepararse, y yo sí puedo decírselo, le digo, tú tienes que prepararte para tu embarazo, porque el embarazo es una situación metabólica y físicamente desgastante para la mujer, o sea, Sí. eso la lesiona, Claro. ¿no? Entonces, el embarazo no es discapacitante. Si tú no tienes embarazo de alto riesgo, que se amenaza de aborto, ni esas cuestiones, Claro. tú tienes que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque después del embarazo, tú quedas con una debilidad de los músculos del abdomen que son parte del core. Entonces le echan la culpa a la raquidia. No, es que la raquidia, y entonces me duele la espalda por la raquidia, y que es que me pullaron 5 veces y después, Y no, entonces, claro. no. Y desde la raquilla. Es exacto, tu core que está mal. Estaba Y mal, no, Andrés, capaz que y no, estaba. y no te puedes Ujú. sostener. O sea, si tú eres una mamá que no entrenabas, que no comías bien, que estabas expuesta a buco estrés en el trabajo, tienes el cortisol en el techo, estabas estresada, que si esto y la cuestión es, te embarazas, pasas por todo eso. Cuando tú sales del embarazo, tu masa muscular está extremadamente mal. Claro. Y si te alimentaste entonces, mal. Y te alimentaste mal en el Durante el embarazo. embarazo, y Pero- vienes con extrapeso, y viene la parte que dijo Andrés de sube, carga, empuja. O sea, entonces tú compraste todos los números de la lotería para Todos. que te vaya mal Claro. y tengas dolor. Claro. Entonces, para eso hay ejercicios de Ujú. fortalecimiento de core y de músculos y esas cuestiones para embarazar. No Ujú. solo es pilates. Sí, el pilates es muy bueno, Claro. pero no es el único, Ok. ¿no? Pero Entonces, yo quiero que la profesora de yoga llame al doctor Nelson Cedeño y le ofrezca una clase para fortalecer bíceps. Gloria, Para- Gloria, te esperamos para que para- visites a Nelson. Gloria para López. yo- Clase Ojo, gratis al ojo, doctor ojo. Cedeño. Espérate. Cuando estuve en el Pilates fellow- es Ah, Pilates, retador, sí, no, sí, no, sí. cuando estuve en el fellow Ajá. en México, yo dije, voy a tomar un par de clases. Ey, yo sudaba más en esas clases Totalmente. que entrenando. Es una Sí. vaina Sí, increíble. tengo pacientes que Pero- hacen mucho ejercicio y que dicen, yo no sabía lo mal que estaba hasta que me metí en una clase de yoga Sí, pilates. sí, y me di cuenta de Exacto, lo- básicamente. Está que es complementario, Ujú. pero no te puedes basar solo en eso Claro. porque el cuerpo es adaptivo. Él se Claro. adapta al estrés que tú le pones. Por eso es que tú todo el tiempo estás subiéndole el peso o aumentando las repeticiones para Ujú. estresar el músculo para que él crezca. Claro. Pero
Ojo, tiene que ser una combinación de me cuido con los pilates y la flexibilidad, agarro hierro y como, y esas cuestiones para Bueno, que... pero es lo que también yo siempre digo, que cuando tú tienes un bebé, cuando tú no tienes bebés, por Ujú. ejemplo, y te dan un bebé, tú a los 5 minutos y que mira, agarra tu peladito. Ay, Dios mío, qué canso. ¿Y tú cómo aguantas Ey. esto? Porque además, además el peladito debe ser de estos. Pero es que los papás vamos generando músculo porque todos los días estamos Sí, sí. cargando ese Barres, peladito trapeas desde con tu aquí peladito. hasta Sí, ya que, lo- claro, va para todos Claro, lados pero ese también, peladito. también existe el papá como que el papá y la mamá que se echan y que es que ya no puedo hacer nada porque nació mi hijo. Ujú. Y eso es como una cascada. ¿Cómo así? Que no Esos puede ser. eventos desafortunados que Que empiezan no a puedo pasar. de entrenar, no es que puedo no puedo hacer entrenar, no esto. puedo comer bien, ok. no duermo. O sea, voy a echarme a morir porque tengo un hijo, pues. No voy, o sea, no voy a dejar de ser papá. Voy a dejar de ser persona. Solamente Ujú. puedo atender a mi hijo. Y dejan de cuidarse a sí mismo, pues. Claro. Y todo Claro. empieza a estar mal. Claro. Y todo se trata de sobreviviendo a los hijos. Sí. Tratamos de sobrevivir, eso Exacto. sí. Ok, ¿cuándo la cosa ya se empieza a volver un problema y se empieza a descontrolar? A ver, yo creo que todo depende del dolor. Y aquí el medidor Ujú. siempre va a ser el dolor. Porque hay gente que tiene el umbral del dolor altísimo. Pero tú Sí, sabes que es a mí me correcto. dicen eso como si eso fuera un superpoder. No, eso Ese- es una gran desgracia. Eso es un problema problema. bien Ya yo he grande. perdido 2 dientes por eso, porque yo dije, ay, me duele un poquito la muela. Y después el doctor y que, Necesita hermana, hay poderío, que hacer un sácate. tratamiento de conducto porque ya esto no funciona. Sí, no es un Y superpoder. es porque no es un superpoder, a veces no te enteras de verdad de lo mal que estás. Literal, porque el dolor es una alarma. Sí. Sí. Ahora, por eso, esa es la alarma. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, la alarma va a ser el dolor. Ok. ¿No? ¿Qué tanto me afecta a mí? Si yo puedo tener una hernia de disco enorme que no me produce absolutamente ningún síntoma, Ujú. o puedo tener una hernia de disco muy pequeña que constantemente me duele, me duele, me duele. El problema es que a veces la gente normaliza tener dolor. Que es lo que uno no debe hacer. Correcto. Porque a Y veces no te solo se acostumbras. trata, no solo se trata de que no, es que yo tengo un dolor 9 de 10 que me tiene prostrado en una cama que no puedo ni caminar, entonces voy al médico. Yo puedo tener un dolor que, bueno, yo voy a trabajar, voy al restaurante y veo Netflix, pero no puedo hacer ejercicio, no puedo jugar con mis hijos, no puedo, y eso es lo que uno no puede permitir. Uno Ok. no puede permitir ir quitando las cosas que a uno le da calidad de vida Ujú. por culpa de un dolor. Por una Entonces, limitante como el yo, dolor. yo dejo de hacer las cosas que conlleva, entonces, como no estoy haciendo ejercicio, pierdo masa muscular, Mm. empiezo a ganar libras. Ujú, ¿Por qué? Porque tengo un dolor que no es incapacitante, ujú, pero sí limita la Mm. calidad de vida. ujú. Entonces, ese es el paciente que uno ya tiene que decir, bueno, yo puedo estar relativamente bien, pero yo necesito hacer ejercicio. Claro. Yo por relajo le digo a los pacientes, bueno, yo puedo decir, yo hago todo, pero no puedo bailar salsa. Y cada vez que bailo salsa, me sacan arrastrado y yo soy un salsero de acero y yo necesito esto para poder seguir bien. Entonces, ese paciente apenas nota que algo empieza a afectarle, Sí. debe ir a buscar ayuda. Ok. Ujú. Ojo, el dolor es el síntoma como más fácil de reconocer. Ok. Y esto es una de las Mm. cosas que yo le digo a mis pacientes. El dolor de la espalda, el dolor, el que la gente dice la asiática. La ¿no? Que asiática. La asiática, que sí, la sí. asiática, ey, eso es una alarma bien importante. Si te duele la pierna, tienes un calambre en la pierna todo el día, todos los días y no se mejora con algo, eso es una alarma muy importante. Y la gente te dice, no, yo tengo la asiática hace como 20 años. Obviamente, gracias a Dios sigues Sí. caminando todavía, ¿no? Ujú. Pero hay algunos pacientes que también tienen otros síntomas extras. Por Ujú. ejemplo, tengo el dedo del pie dormido hace como 3 meses. Que no doctor, siento la uña del dedo chiquito. no, yo me pateo ahí, no tengo nada de dolor. O la parte lateral de la pantorrilla, mira, hace rato la tengo dormida. Así como entumecida, pero no tengo dolor. Pero eso es normal en mí, cosas así, Exacto, ¿no? Y que pero eso exacto. siempre ha Eso sido sí que- así. yo Yo siempre he sido así. tengo Mi años papá así. también era así. Mira, Típica cosa, ¿no? Y Tengo, uno tengo de la mis- pierna derecha más flaca que la izquierda. uno de mis mejores amigos, jugando bolos, me dice, hey Nelson, ¿sabes qué? Es que no puedo levantar el tobillo. Mm. ¿Cómo así que no puedo levantar el tobillo? Man, que no, o sea, no puedo levantar el dedo gordo, no puedo levantar el pie. O sea, pero no yo- podía flexionar el pero pie yo hacia juego bien. arriba. Mandy, ¿y tú Mm. cómo estás jugando bolos? Bueno, yo Ah. arrastro el pie y así no hay ningún tanto problema. Yo no tienes dolor. Me ayuda, hago El man machuza. dice que- el man dice- como ahí sí tienes que deslizarte, Sí, sí, pues. hago la Tengo- chuza. tengo- Y puntaje. yo dije, hermano, Ese es mi swing. déjame ver eso. Ey, literalmente no podía subir el dolor y ese era su síntoma principal. O sea, no tenía dolor, no tenía adormecimiento, tenía pérdida de fuerza. Wow. Y tuvo otro paciente que fue porque la esposa le dijo, papi, ese muslo tuyo está raro. O sea, tienes uno más grueso que el otro. No tenía dolor,
no sentía debilidad, pero tenía una pérdida masiva de masa muscular en el cuádriceps. Wow. Oye, Entonces, eso... hay esposas que dicen, todo puede estar flácido, pero Pero el mulo no puede estar flácido. mulos no Las hay, pueden estar algunas, flácidos. yo las he tiene- escuchado. He escuchado de esposas pacientes que así. Todo bien, Tania. Recientemente, Recientemente lo escuché. Tania, ¿cómo estás? Sí, todo bien, producción 2. Sí. Todo flácido, pero el mulo no. El mulo Sí, sí, no. ya le devolvimos la dureza. Ese fue el red flag. Sí, ese fue- Que llegó a la consulta y que, doctor, mire, Sí, lo que pasa es que, pero tiene dolor. No, pero El mulo. el mulo está flácido. Pero Tania dice que estoy como flácido, entonces Sí, sí, no sí. sé qué pasa ahí. Ojo, esas cosas pueden pasar aisladamente. No es tan común como el dolor, Claro. pero puede pasar. Entonces, lastimosamente, hay un escalafón de síntomas de severidad. El dolor es el menos malo, porque ese es como el más light, ese es el más común. Cuando ya tú empiezas con dolor o pérdida de sensibilidad o Ujú. pérdida de la fuerza, eso quiere decir que la electricidad que debe llegar del cerebro a tu dedo gordo No llega. no llega y Así. tampoco viene para atrás, por eso es que no lo sientes. O sea, eso es como que tú estás Ok. rompiendo los cablecitos Sí, dentro de cable tu que se cable desconectó. y vas a tener problemas. Entonces, Wow. obviamente la pregunta que sigue es que, doctor, ¿pero puedo seguir entrenando? Porque, Esa es amigo, la vamos a clásica. tratar de solventar esto. ¿Puedo Sí, hacer claro. bolos? De hecho, Yo arrastro el pie. Ok, ¿qué pasa cuando ya ustedes ven ese paciente? Yo estoy haciendo todas las preguntas. Dale, dale, porque tienes Ok, el papel ahí. No está bien. Yo intervengo te, por te acá. pasaron la batería. La Me batuta pasaron, ahí. la, Sí, sí, la batuta también. ¿Qué pasa cuando ya ese paciente llega? Bueno, no, tengo una pregunta antes, porque tenemos el tema del dolor como una manifestación de este problema. Pero creo que tú mencionaste algo hace un rato sobre el tema muscular. Claro. ¿Cómo saber si no es un dolor muscular, sino que es un dolor de la columna? Llegué Pues? al doctor. Venga, doctor. Sí, Ok. por eso. Hey, Andrés. El dolor es lo que te debe, lo primero que te debe hacer. Ahora, Ok. con el dolor, como decía Nelson, con el dolor uno puede jugar. Me duele más, me duele menos. Tengo 10 Mm. pastillas, tengo una pastilla. Hice Mm. terapia, se fue, regresó. Ujú. Pero cuando empezamos a ver datos de que la información no fluye adecuadamente, esos son signos de alarma, Ok. que ya el paciente son red flags, que el paciente va a decir, no, esto no es normal y yo me lo tengo que ir a ver. Ok. Y se puede ver solamente en, yo me puedo poner en la puntilla de pie, pero cuando empiezo a caminar, Me agota. siento que la pierna, entonces al final empiezo a cojear. Porque, ¿qué pasa? Incluso clínicamente hablando, tú vas al consultorio y te decimos, ok, lleva los dedos y el pie para arriba y empujamos hacia abajo para tratar de vencer la fuerza y normalmente el paciente tiene una fuerza normal. Ujú. Clínicamente ese paciente tiene fuerza 5 sobre 5, Ujú. pero eso no se traduce al día a día. En el día a día yo tengo que caminar. Ok. Y cuando yo tengo que caminar, tengo que levantar el pie de nuevo, y de nuevo, Ujú. y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Ujú. Y llega un momento que el pie, que no le llega información a toda la masa muscular, Ujú. sino que le llega información a un par de fibras, ese músculo dice, pues ya yo no puedo más. Claro. Eso es como si tú vas al gimnasio y al final aquí en la esquina de mi casa y agarras una mancuerna de... Strongpack, los queremos. Ajá. Chino, saludos al chino. Saludos. Entonces agarras una mancuerna de 5 libras en el lado izquierdo y de 25 libras en el lado derecho. Ujú. Y empiezas a hacer un curl de bíceps, ¿no? Y de repente vas por 15 repeticiones y el derecho dice, bueno, ya está bueno. Se apagó. Y el izquierdo dice, no, ya está bueno. Yo ¿Qué? voy a Aquí seguir. podemos seguir todo el día. Claro. Porque aquí están trabajando toda la masa muscular y del otro lado un par de fibras a las que le llegó la información. Entonces, Ok. esas fibras se fatigan y el pie se empieza a caer. Y la otra cosa que pasa es que a todas esas fibras que no le llega información, el cuerpo dice, si a mí nadie me necesita, yo me Vaya. atrofio. Ujú. Entonces, Ok. esas Correcto. fibras musculares a las que no les llega información, piensan, a mí nadie me necesita, nadie me está dando la orden Yo aquí me de quedo que yo me dormida. tengo que contraer. Claro. Literal. Entonces Muere. empieza a atrofiar la masa muscular. Ujú. Entonces tiene el músculo flácido y la esposa lo lleva a la clínica. Porque Porque le preocupó que el Claro, cuádriceps estaba Exacto. Sí, flácido. estaba exacto. flácido. Eso Si no es- fuera por dolor. esa mujer, no, el dolor, ni se mantiene dolor, pero no me importa. no El me cuádriceps importa. está flácido. ¿No les pasa que llega el paciente y dice, es que tengo 10 meses haciendo terapia y entonces decidí venir porque siento que 10 meses de terapia son muchos? Que es demasiado. Sí. Me A mí, parece que por ejemplo, a mí me pasa mucho en mi... O sea, no puedes en mi- vivir en toda mi- tu vida de En mi terapia. área de ¿no? trabajo, que pacientes que el niño piensa que tiene un retraso en el desarrollo van a hacer terapia y en vez de hacer una terapia que realmente no tiene un diagnóstico médico y cuando digo que porque ya han dado terapia, es que empezamos porque sí y cuando los mando al especialista para que haga el diagnóstico médico es que, no, es que este man tenía esto, este man había que hacerle esta otra Otra cosa. terapia, claro. sí, Esta sí, sí. terapia, no 15 terapias. O de repente tenía que operarlo.
Y no había que hacer ninguna terapia. El asunto de hacer terapia, tomar medicinas y tomar acciones sin un diagnóstico definido es el mayor problema que tiene la gente aquí ahorita mismo. Pero bueno, es importante recalcar, como decimos en este programa siempre, los médicos hacemos los diagnósticos. Bueno, Exacto. esto es muy importante. Esto es muy Esto es importante. muy importante. O sea, Tómelo. la Es que mayoría de ya la sabes, gente Ana, es así. La gente tiene miedo de ir. Y creía que Porque se la tenía que gente operar. va y dice, no, yo voy donde el cirujano de columna, pero yo no me quiero operar. Claro. Y la intención es el título de cirujano Sí. de columna. Sí. Pero nosotros lo que menos queremos hacer es operar al paciente. Excepto aquí que. Ok. Bueno, depende de lo Excepto quedaba- Quique, no que quedaba de desde otra. que Digo, se hizo la al resonancia final- había que operar. Exacto. A ver, si es un man así que tiene un podcast y todo eso, lo queremos Pues, operar. Andrés, pero es Ese que lo la ponemos manera en rápido. que Tania nos miró y nos dijo, es que eso está flácido. Sí, 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 no, fue. Fue una lo que- presión fue como importante. lo último. Sí, sí. Fue lo último que ya Sí, marcó la la presión, diferencia. la presión, Sí, no, la yo presión. no podía con eso. Ahí No, no, se tomó la decisión. Sí. La gente va, Me preocupé. la intención básicamente es guiar al paciente. Ok. Es tener una guía y decirle, ok, mira, siempre vamos, o generalmente en la inmensa mayoría de los casos, vamos a empezar con algo de medicamentos dirigidos y terapia física. Y Ok. el 90% de los pacientes van a mejorar con eso. 9 de cada 10 pacientes van a mejorar. No. Pero la otra parte importante es, ok, perfecto, tú vas a mejorar, pero lleguemos a un diagnóstico Claro. y vamos a ponerle un nombre y un apellido a qué es lo que tú tienes ahí. Sí. Y si mejoras, ojalá que sea Ajá. lo mejor, que tú mejores, por lo menos tú vas a decir, sabes que yo fui a verme en el 2026 y esto era lo que yo tenía. Si en un futuro algo vuelve a suceder, por lo menos ya tienes un estudio de control. Y dices, "Oye, yo tenía una Claro. hernia de disco en tal nivel, Claro. era derecha, ¿cómo está ahora?" Y Claro. comparas y también puedes ver, bueno, cómo iba avanzando a lo largo de los años. Entonces, no tener miedo de ir, porque básicamente es guiar y hacer un Claro. diagnóstico. Ojo, pero también la gente asume que el mundo de la medicina avanzado, pues hay microcirugía de espalda, o sea, es algo mínimo lo que te hacen. Sí. O Ahí, sea, ahí yo tengo que levantar la mano. Y sí, Sí, eso fue una lo trastada muy iba a grande. decir al O sea, principio, no te pero queríamos exhibir. esto es pero- lo más importante. Sí, sí, sí. Yo A también ver, te pelé los ojos. y Al todo, y- doctor Ruiz Díaz no le hicimos una No, microdisectomía. no, pecado Al mortal. doctor Ruiz Díaz le hicimos una disectomía Disectomía. endoscópica de columna, lo cual es Te están diciendo mala muchísimo, información. muchísimo Eso más dice seguro. avanzado. Sí, sí, sí. Muchísimo Eso dice más bajo el seguro. avanzado. No, no, Bueno, está bien, está bien. Entonces, El la- error es nuestro por no haberte educado. Exacto. En No, el no, término correcto. no. Seguro, bueno. nosotros lo educamos, el paciente no entendió. No Está entendió, bien, se está le- bien. Hicimos un episodio hace poquito de eso. Hace, De- sí, de- Que no te- que no te entendió. El médico explica y el paciente no entiende bien. Sí, sí, no. La Error del diferencia es médico. abismal. Error La microdisectomía Ok. se hace abriendo la espalda, Ah, ok. Ok. haciendo una resección de músculos, de hueso Ok. y de todo el ligamento que protege a ese segmento Ok. y utilizamos un microscopio para ver lo que estamos haciendo. Ok. Entonces la palabra microdisectomía no es porque es micro, Ah, es porque ok. usamos Eso es el un microscopio. microscopio para ver lo que estamos Ah. haciendo. Ujú. En la disectomía endoscópica usamos una cámara o un lente de endoscopía. Ok. Entonces, hacemos una herida de 8 milímetros Eso en la sí es espalda, micro. Ajá. Es bien colocamos chiquito. un dilatador, que es como meter un lápiz sin punta, que lo que hace es que separa los tejidos sin cortar músculos, Ok. sin cortar hueso, sin cortar ligamento, y con la cámara vemos a la médula espinal, la separamos o al saco dural, encontramos a la hernia y la quitamos por una herida de 8 8 milímetros. Es que yo que vi la completamente cicatriz tuya era diferente, una- entonces- sí, era una laparoscopía, ¿no? Al no quitar músculos, ni huesos, ni ligamento, no sangra nada, la recuperación es muchísimo mejor. Entonces tenemos un paciente rápidamente que retorna al gimnasio, Exacto. versus el paciente que todavía tiene algo de molestia, que ojo, es una excelente cirugía la microdisectomía, pero ya no hoy en día, hace 30 Ok. años atrás, Ujú. hay algo mucho mejor. O sea, De es una- hecho, Era de hecho, disectomía endoscópica, ese es el término adecuado. disectomía endoscópica. endoscópica. De hecho, Aprendí la algo hoy. primera disectomía endoscópica que hicimos en Panamá fue Ujú. hace 13 años atrás al doctor Enrique Ruiz Díaz, padre. Padre. ¿Viste qué genética? Por ende, los problemas de Chévere, este siempre lado la vienen culpa por a Papu. genética. Pero creo que esa genética también hubo un abuso de peso y Ah, todo. pero por eso. supuesto. puede- Se puede- le puede agregó, haber algo se de le agregó. factor Hay externo, detonante. Se le factor agregó, sí, externo. Hay detonante. Tenía la, Ok. y tenía la genética para ser diabético, pero todos los días me comía un dulce de chocolate. Sí, Claro. exacto. Y no sé Jodido, por sí. qué. Ajá. Ajá. Ok. Digamos que me tranquiliza mucho esto que dicen de que 9 de cada 10 pacientes con tratamientos tipo terapia o medicamentos o tal puede recuperarse. No siempre es ir a cirugía. No, para Pero tienes que nada. ponerle sí y los 3 puntitos. Ajá. If- El sí
tú llegas en el momento en que Ok. los síntomas están comenzando. Si tú tienes Ok. meses o 15 años, años. 15 años. Ok, jodido, años, exacto. tu porcentaje de probabilidad de tener algo que sí requiera cirugía Ujú, es mucho mayor, más alto. ¿no? Ok. Y un punto que Andrés comentó muy importante y que hay que hacer énfasis en eso. No solamente tiene que ser la asiática, no tengo fuerza, porque hicimos énfasis o hablamos mucho ahorita de los síntomas que son drásticos, la pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, el dolor horrible que no me deja Ujú. vivir, que no puedo dormir, que uso morfina y no me funciona, todas esas cuestiones. Wow. Ujú. Pero el deterioro progresivo de tu calidad de vida es una indicación de cirugía también. ¿Y sabes qué? Ya yo no voy a la casa a la playa porque, man, ese camino allá, yo el fin de semana termino Ujú. tirado en la cama tomando antiinflamatorio. No me puedo tomar Ujú. una pinta con los amigos, no puedo ir a la playa porque o sea, el Ya dolor no no puedo me ir para la da. birria porque Ey, no puedo no no sé voy qué, al ¿no? cine con mi Ujú. esposa porque es que me duele, no aguanto la espalda después de salir del cine. Entonces, Ok. esos pequeños detalles que te va diciendo la Limitantes. gente, Ujú. hey, ¿sabes qué? Es que cuando se me cae algo, yo, chuf, Lo recojo con el pie. ey, o compré, el doctor, es que me compré una garrita de que esas que parece una pistola para agarrar la cosa del piso. Esos pequeños detalles de deterioro de la calidad de vida son signos que la gente tiene que tomar en cuenta de, hey, tengo que ver cómo resolver eso, porque es que eso no es de la edad, no es que estoy oxidado, no es que soy un viejo, Ujú. man, tienes un Ok. problema grande. La gente Ujú. piensa que es una bobería, pero es un problema grande. Tú sabes que no poder agacharte a recoger una cosa que se te cayó del piso, Ujú. eso es un problema, eso es No, algo ¿y que es cómo haces cuando natural. tienes ¿O no? hijos? O no puede pararte a corretear a tu hijo que... Ah, Sí, sí, después exacto. escuchamos de no. que, una vez que escuchamos un cuento que una vez, creo que chino fue que contó la historia de alguien que se intentó parar y lo que se paraba corté el hijo como quedó tirado en el piso. Dije, Desmayado. Claro. Wow. Y otra cosa, punto. Generalmente hay dos tipos de dolores que vienen de la espalda. Ok. El dolor lumbar de tipo axial, que es la persona que dice me duele la espalda. Me duele la Ajá. espalda como un cinturón en la parte de atrás, de la parte baja de la Sí. espalda, Estoy no en la parte rígido, de estoy amarrado. claro. Y, Ujú. o me agaché y me quedé trabado Ajá. y no me pude parar, Sí. pero me duele la espalda. Ujú. Generalmente el dolor lumbar de tipo axial, que se conoce como lumbago o lumbalgia, Ujú. es producto de desgaste de la estructura. Los discos Ok. van perdiendo altura, ya no están amortiguando igual y pueden doler. Las articulaciones, al perder altura entre una vértebra y otra, las articulaciones se van aproximando más y rozan Sí. más, se desgastan y producen dolor. Ujú. Entonces el dolor lumbar axial o lumbago o lumbalgia. El otro tipo de dolor es el dolor que empieza en la parte baja de la espalda y que se irradia a la pierna, ¿no? Ujú. Generalmente involucra, es el dolor radicular, porque una raíz nerviosa generalmente está pinchada o bajo compresión. Ujú. Lo más común es una hernia de disco, un fragmento del disco que se salió de su lugar por desgaste Ujú. y al salirse aprieta el nervio y el dolor baja por todo el área, el dolor, los síntomas bajan por todo el área donde ese nervio tiene que llevar información, Wow. que en caso de la columna lumbar es para la pierna. Como esas raíces nerviosas que salen de la región lumbar se unen en el glúteo y forman un gran nervio que se llama el nervio ciático, Ujú. el dolor radicular que recorre la pierna se conoce como dolor de tipo ciático. la asiática. La asiática es el dolor que va a la pierna en la persona que viene del oriente, y entonces es asiática, pero es dolor de tipo ciático con C. Exacto. Pero tú sabes que hemos estado hablando mucho de la hernia, pero hay mucha gente que no como que el concepto entiende que es de una hernia. No hernia. sabe lo que es Sí, una sí. hernia. El Ajá. ejemplo, vamos a decir, más gracioso o más común que la gente puede tener. Antes usaba el del bubalú. Yo no sé si llegaron a comer chicles bubalú, Sí. esos que tenían como un Que liquidito adentro. tenía el Ajá. juguito dentro. Ahora ajá. el que hago es el de la dona de Dunkin' Donuts, ¿no? O sea, tú Ujú. tienes la Ajá. masa del Dunkin' Donuts Ahí y se ve la adentro tienes el generación, la Bavarian Cream. diferente generación. Claro, tú sabes que hay que ir Sí, adaptándose. hay que adaptarse. La suerte es que tienes tu dona de Bavarian Cream y Ajá. la masa de la dona Sí, porque es... en mi época las donas nada más tenían un hueco, no tenían nada Exacto, dentro. ahora sí Entonces- tienen Ahora tiene relleno. relleno, ahora Ahora tiene es- relleno. Ahora es Bubalú. Ahora Por sí. eso, Yo el bubalú. por eso Yo con soy mis, el bubalú. con mis contemporáneos le digo el bubalú, pero si Gracias. son más jóvenes uso Ajá. el de la dona. Ajá. ¿No? Entonces la masa de la dona, y es la misma forma, Ok. la misma forma de la dona, la masita es cartílago. Eso Ok. funciona como un anillo que contiene presión, es como un amortiguador hidráulico. La presión él trata de contener el Bavarian Cream adentro. Sí. El asunto es que si yo le pego una mordida a la dona y la aprietas, obviamente tú esperas que se salga el Bavarian Cream. Ujú. Es lo mismo que le pasa al disco. Lo estresaste,
el anillo se rompe, eso tiene eso trabaja a mucha presión, muchísima presión. Entonces, cuando tienes una fuga, obviamente el líquido, que es la parte que está adentro, que se conoce como núcleo pulposo, eso no es importante, pero es un líquido. Con eso está presión. Es un gel. Él va a salir por el lado donde tenga menos resistencia, o sea, por la fisura que tienes en el cartílago, él sale. Generalmente la parte más débil de ese disco es la parte posterior que está hacia los nervios, ¿no? Por eso es que generalmente le pega a un nervio, le pega a la médula, le pega al saco y empiezas a tener diferentes tipos de síntomas. Ese líquido no se va a reabsorber, porque mucha gente dice, pero ¿en cuánto tiempo se va a reabsorber, doctor? Ese es el siguiente problema. Él va a ser líquido mientras esté allá adentro. Una vez él se sale, es como la goma caliente o el silicón que se endurece. Y nosotros lo que encontramos ahí es como un tiene caucho. Consistencia, tiene consistencia. Un caucho. Entonces tú Claro, tienes la un presión líquido que que eso se puede sale generar, claro. a presión, digamos, esta es una raíz, tengo hueso arriba y el disco está abajo. Cuando eso explota, eso golpea la raíz contra el hueso o la raíz contra alguna otra estructura y lo comprime. Claro. Y la otra cosa es que al explotar eso, él libera un montón de químicos adentro que nosotros lo conocemos como citoquinas proinflamatorias, que ese tecnicismo no es importante, lo que es importante es que al liberarse eso, irrita el nervio de manera química. Entonces tienes una doble irritación, tienes una irritación mecánica por el golpe, tienes una irritación química por lo que se libera en las raíces, ¿no? Entonces la ventaja de la microdisectomía endoscópica, que es la que le hicimos al doctor Quique, ¿no? Nosotros trabajamos con agua, un flujo de agua continuo. Eso va lavando de los químicos proinflamatorios y ayuda a la regeneración o a que se desinflame el nervio. Pero en la disectomía sí le puedes echar agua, pero no es durante todo el proceso que tú le echas agua. Tú le echas para ir lavando y ese tipo de cuestiones. Este es un flujo continuo que va lavándote el área que puede discurrir hacia las raíces que están abajo. Puede subir un poquito también y evita que tú tengas una reacción inflamatoria excesiva, una cicatrización excesiva dentro. Entonces, obviamente, eso evita que tengas las secuelas que pasan en las microdisectomías, que hacen unas cicatrices hipertróficas, compresiones por ese tejido cicatrizal que te restrinjan el movimiento de la raíz a través del foramen y obviamente es una ventaja bien grande. Porque cuando tienes esa hernia y la operas, remueves muchas más cosas al abrir. Depende de en la qué micro tipo, sí. Depende de qué tipo de cirugía, no. claro. Yo lo digo, en la microdisectomía, para poder llegar allá, Tienes que quitar un montón. tienes que quitar músculo, tienes que quitar hueso, tienes que quitar ligamento. Finalmente, al quitar todas esas estructuras, puedes ver a las raíces nerviosas, separarlas y encontrarlas. Aquí, metes una cámara. En meter la cámara no estás cortando nada, no estás rompiendo nada, y así mismo es la cicatrización posterior, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo abrir una pequeña herida con un bisturí que cicatrice, o abrir con un machete y esperar que cicatrice de la misma manera, ¿no? Es lo mismo en la vesícula. Claro. Antes la vesícula te abrían todo esto, acá era una herida enorme. Totalmente. Ahora te meten una camarita por el ombligo, te la sacan, ¿no? Yo tengo un cuento que cuando estaba en el internado, ¿no? que empezaban a hacer laparoscopías, sacaban la vesícula por cámaras, entonces venía un cirujano mucho mayor y decía, mira, ahí tienen 40 minutos tratando de sacar la vesícula por una cámara y mira lo que hago yo. Entonces entraba, abría, sacaba la vesícula, 15 minutos y dice, ya yo terminé y me voy para mi casa. Claro, ya tú terminaste, pero el paciente que se queda aquí es el que tiene una herida aquí acá, ¿no? Claro. Por supuesto. Y la recuperación va a ser... Y la recuperación no es la diferente. misma. Tú terminaste y te fuiste, pero el paciente es el que se queda recuperándose. Ok, digamos que ese paciente entonces llega y ya la opción es operar. Porque llegó tarde, porque no hizo caso a Genética. esas alarmas, porque Genética, por genética. ¿Cómo es ese proceso de recuperación? Porque hoy en día las cosas han cambiado mucho, ¿no? ¿Antes o después del llanto? Porque aquí que lo abrazamos entre los dos aquí así, y el man no podía, y yo dije, pero cálmate, Mi viaje, Quique, tengo un cálmate, viaje. cálmate. Yo tengo un viaje. Lloraba, Entonces ahí tuvo que buscarle agua, Kleenex. Agua con Pero aceitito. lo que viene Bueno, de después, alcohol. o sea, exacto, porque casi se nos desmaya, se puso pálido. Pero después de... Debido a la longitud de este episodio y lo importante de su contenido, hemos decidido dividirlo en dos. Podrás disfrutar de la segunda parte de este episodio la semana que viene o buscarlo bajo el mismo título. Este programa fue presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun, Crazy Park,
Atrévete a divertirte. Una producción de Spotcast.